Estimadísimos, espero que estén bien. Bueno, vamos a trabajar sobre un ventilador mecánico Tecme Neumovent Advance, es el modelo. Es un equipo argentino fabricado en Córdoba, se exporta al mundo. Cuenta con una pantalla táctil de 12 pulgadas que vamos a ir navegando en ella. En este caso, sobre su pedestal, tenemos colocado un humidificador activo, también provisto por la marca, por Tecme, y un compresor para autonomía de gases aquí abajo. Ahora lo vamos a encender. O sea, de esta manera, con la utilización del compresor, nos permite mantener aire comprimido, comprime el ambiente y lo otorga. Tienen filtros, requiere de una conexión a fuente eléctrica. Lo vamos a encender. ¿Sí? Y ya está en pleno funcionamiento. Vamos a ver la parte posterior del equipo para así después volver hacia la parte frontal. Y vamos a empezar a descubrir, ver, analizar componentes del ventilador. Tenemos aquí, por aquí arriba, el ventilador que justamente ventila todo el componente electrónico, ¿sí? También la salida de sonido para el tema de las alarmas. Se puede modificar en el panel frontal el sonido, modificar el sonido para que sea más o menos audible. Tenemos la tecla de on-off, de encendido y apagado. La entrada al equipo del circuito, digamos, de la fuente de alimentación eléctrica, 220 en este caso. Es importante que esté con una grampa sujeta al cuerpo del ventilador para evitar que por algún desperfecto, digamos, un incidente, se desprenda de la energía eléctrica. También cuenta con dos salidas, ¿sí? Una para la salida como puerto para PC y otra para video, para poder proyectar las imágenes VGA, perdón. Bien, tenemos fuentes de gases, oxígeno, aire comprimido. Ustedes podrán visualizar que al ingreso o previo al ingreso al cuerpo, al ventilador, cuenta con un filtro de aire, un filtro también que también detiene la humedad, es una trampa de agua, ¿sí? Es fundamental que lo tenga para proteger al equipo de la humedad. Las presiones que requiere el equipo para funcionar están en el orden de los 2.86 bares, ¿sí? Tiene que proveer no menos de 120 litros minuto para que funcione. Vamos a la parte anterior. ¿Sí? Importante está el brazo, justamente aquí estaba interrumpiendo la visión, pero es un elemento fundamental también del ventilador, ¿sí? Que me permite, a través de una correcta fijación de la tubuladora, me permite movilizar el brazo para que justamente darle la mayor seguridad a nuestros pacientes. También aquí podemos observar que en la parte basal del equipo cuenta con, en ambas ruedas delanteras, soporte justamente para inmovilizar el ventilador, y para destrabarlo vamos hacia arriba, ¿sí? Nos posicionamos hacia arriba y ahí se destraba el ventilador, así podemos lograr el movimiento. Vamos a darle el encendido, que ya vimos la tecla on-off. Está realizando el chequeo inicial. Este chequeo tiene que ver con todo lo que es el componente electrónico. Se ve la alarma de máxima prioridad roja que está realizando justamente en ese momento. Se está encendiendo. Esta pantalla mostraron los LED de alarma de máxima seguridad, la roja, y la amarilla de alarma media y mínima prioridad. Apareció esta pantalla donde me permite navegar siendo touch, me permite navegar
apoyado, digamos, fijándome sobre la figura, en este caso de una población adulta, pediátrica o neonatal. Vamos a la adulta y lateralmente me permite fijar el peso corporal ideal del paciente. Supongamos que el paciente pesa, según la tabla, según la talla, pesa 60 kilos. Bueno, nos posicionamos ahí y vamos hacia, estoy viendo poco, no veo el número, ahí está, 60 kilos. Bien, y aquí vemos hacia abajo, tenemos los mililitros por kilo de peso teórico que ya administramos. Se coloreó y nos permite navegar, modificar el patrón, el parámetro. Por ejemplo, aquí vemos el BT y vemos cómo se modifica el BT cuando voy modificando los volúmenes por kilo de peso teórico predicho que ya tenemos instalado, que son 60 kilos. Le damos el OK en 7 mililitros por kilo de peso para un pulmón normal. Vamos a continuar y esta pantalla me habilita donde puedo visualizar dos posibilidades. Una, la ventilación, que me involucra lo activo y lo pasivo, y hacia abajo la oxigenoterapia, que está relacionada con la cánula de alto flujo, ventilación de alto flujo. Bien, vamos a lo invasivo. Antes de avanzar en la programación del equipo, quiero mostrarles que aquí abajo vemos a nivel, digamos, horizontal, vemos componentes que son esenciales. Ya vimos la parte electrónica y ahora vamos a seguir realizando algunas consideraciones, pero importante, vemos dos salidas de gases: inspiratorio hacia el paciente y exhalatorio hacia la máquina. El neumotacógrafo mide flujos y presiones. Es una pieza vital del equipo. Vamos a desarmarla para mostrarles cómo es el desarmado, el armado y cómo se debe llevar a esterilizar. Esta pieza, este neumotacógrafo, está conectado al equipo por medio de los puertos P1 y P2, un giro horario hacia abajo y me habilita el neumotacógrafo, ya lo tengo en mano. Entonces, dos puertos, mangueras siliconadas, el cuerpo, voy a darle un pequeño giro a la tapa y la levanto hacia arriba y veo que está conectado un diafragma. Aquí tenemos un diafragma. Esta es una pieza esencial también dentro del circuito del neumotacógrafo. ¿Sí? Si uno la puede observar, tiene en la parte anterior que estoy mostrándole, tiene una depresión, que esa depresión va justamente apoyada a la tapa. La voy a apoyar y van a notar que en la parte que queda libre, que se visualiza, tiene una circunferencia, ¿sí? Como una depresión también, que encaja perfectamente, ¿sí? Se moviliza, no se cae, ¿sí? Está perfectamente colocada y tiene dos lengüetas aquí en la tapa que van justamente colocadas en la zona. Ahí, a ver, ahí está, ¿sí? Ahí tiene el orificio, se alinea y pequeño giro y ahí lo cerramos. Ahí está perfectamente establecida esa membrana, ¿sí? Lo vamos a colocar, este neumotacógrafo, o sea, para esterilizar se decontamina y se lleva a esterilizar con las piezas sueltas, ¿no? Van a autoclave, ¿sí? Lo colocamos así, mirando las tubuladuras hacia adelante, un giro antihorario donde se va a posicionar ambas tubuladuras, presión 1 y presión 2, la fijamos perfectamente y ahí quedó establecido el neumotacógrafo. Tenemos también para la población neonatal un neumotacógrafo proximal que se conecta en un extremo, aquí donde dice presión, digamos, proximal. Conectamos
firmemente hasta que haga tope. Y aquí podemos notar que esto es proximal. Aquí vemos este tubo tiene dos medidas. La más grande, el diámetro mayor, tiene una, a ver si se observa aquí, una flecha. No sé si se va a observar, pero no importa si no se observa. Notamos sí la diferencia de tamaño. El del tamaño mayor va proximal al tubo, ¿sí? La posición es hacia arriba para justamente proteger de que o evitar que se ocluya las luces de las tubuladoras, que de esta manera interrumpen la medición, ¿sí? Vamos a desconectar. O sea, es uno u otro. Este es para neonatal, es exclusivamente. Esta pieza no se reesteriliza, es único para cada paciente. Tenemos otro, aquí es el sensor de oxígeno. Vamos a sacar la tapa, ¿sí? Y me permite visualizar. Esta es la conexión eléctrica hacia la celda de oxígeno. ¿Sí? Esto tiene que estar conectada. La celda de oxígeno tiene una duración de 3 años por fabricante, ¿no? 3 años. Ahora, va a depender mucho del consumo, del uso, de cuánto esté expuesta esa celda con el oxígeno, porque lo va a medir. Es un consumible que en la medida de que más exposición está, más se consume. Dura aproximadamente 1 año en uso. Aquí ponemos la tapa. Ahí cerramos. Tenemos también la salida, en este caso para la nebulización. Ahí se ve la marca. Bueno, aquí tenemos también, como yo le comentaba, la salida hacia el paciente. Y aquí tenemos una entrada al capnógrafo, ¿sí? No lo tenemos para colocar, pero mide los gases exhalados, el CO2 exhalado. Bien, fantástico. Vamos a colocar la tubuladura. Esta tubuladura la provee Tecme, es birrama, ¿sí? Es una tubuladura reutilizable. Por supuesto que previo acondicionamiento, decontaminación y esterilización, ¿verdad? Vamos a colocar un filtro, ¿sí? Antibacteriano, ¿sí? En la rama inspiratoria. Este es un filtro electrostático. Lo ponemos bien firme para evitar fugas. Y en la rama exhalatoria vamos a colocar otro filtro, también de otra característica, este mecánico, ¿sí? Puede ser de manera indistinta. Esto yo lo puse así y traje 2 justamente para que noten los diferentes filtros y aprovechar el tiempo justamente para mostrarles que puede ser invariablemente y que hay 2 tipos de filtros. Vamos a colocar las tubuladuras, rama inspiratoria y rama expiratoria, firmemente. Y ahora vamos a ocluir, vamos a darle el inicio. Me pregunta, digamos, dentro de la pantalla, las opciones son humidificación activa o pasiva. La activa es con el humidificador que tenemos aquí abajo colocado. No lo vamos a utilizar la pasiva, ¿sí? Y me pide colocar un tapón, que lo voy a... Esto puede ser guantes mano limpia, guantes común, ocluir la I, es importante que esté bien ocluida justamente para evitar fugas, ¿sí? Y damos el OK. Ahí va registrando diferentes mediciones de válvulas, mide flujos, sensores, resistencias, neumotacógrafo, mide también la distensibilidad de las tubuladuras, la complacencia, el volumen atrapado, ¿sí? A diferentes magnitudes de flujos. Salió una alarma diciendo recién que caída en cuanto a lo que es el oxígeno. No estamos ventilando sin oxígeno, solamente con la fuente de aire comprimido por el compresor. Y claro, aquí me dice, atención, calibración fallida del sensor de oxígeno.
no es el sensor en este caso, sino es que no tenemos fuente de ese gas. Bueno, esto le damos, podemos comenzar y se habilita esta pantalla que tiene que ver para la elección de los parámetros, o sea, de elegir un modo. Si yo demoro en darle inicio, va a salir una ventilación de emergencia. ¿Sí? Vamos a comenzar a colocar el humidificador pasivo, porque es la elección que hemos hecho. Vamos a colocar también, en este caso, el circuito de aspiración cerrada, ¿sí? Y el pulmoncito, el pulmón de prueba. Ponemos el pulmón, vamos a colocarlo en el brazo, articulable, que lo vamos a fijar para que justamente esté bien protegido con respecto al tema de la cama, ¿no? Y del paciente, que no traccione las tubuladuras. Le damos el OK, ventilación mandatoria continua, control de volumen, y ya está ventilando. Con los parámetros de volumen que hemos establecido previamente, tenemos una pantalla en la cual se pueden visualizar las diferentes curvas: presión, tiempo, volumen, tiempo, flujo, tiempo, el bucle, presión, volumen y flujo, volumen. De acuerdo al modo ventilatorio que elegimos, población adulta, aquí vemos en este vértice población adulta y volumen control. A partir de la elección de este modo, me habilita todos los parámetros para que me permiten justamente para modificar. Por ejemplo, el tiempo expiratorio, puedo modificar el tiempo expiratorio, puedo modificar la frecuencia respiratoria, posicionándome tácticamente sobre cada valor. La PIP, puedo modificar, puedo cambiar la PIP, ¿sí? El tiempo el sensor del trigger para presión, flujo, lo puedo modificar. Y la FIO2, cómo entrego escape, cómo entrego el flujo, si es decreciente, como está aquí, o cuadrático, el modo volumétrico me lo permite. Ya tengo el equipo en funcionamiento. Ahora, podría realizar otros chequeos. Por ejemplo, para saber si realmente responde el equipo a las demandas del paciente que puedo tener. Aquí podemos observar, en esto horizontal, podemos observar los flujos. En este caso está manejando 27 litros minuto. El tiempo expiratorio, la reacción IE, la frecuencia respiratoria, que es la misma que hemos seteado, el paciente no hace ningún esfuerzo inspiratorio, el volumen que estamos administrando, el volumen minuto que está relacionado con la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Tenemos también aquí la presión pico, la presión máxima que alcanzada en la vía aérea, la presión traqueal, la plató, que es con pausa inspiratoria, la presión media, la PIP y las alarmas de presión máxima y mínima. Yo posicionándome en cualquier valor de alarma me permite modificar los parámetros. Vamos a ingresar algunas cuestiones que me parece interesante plantear. Yo quisiera saber si la frecuencia respiratoria es correcta. Bueno, tendría que tener un reloj y medir que en un minuto la frecuencia sea de 15 realmente. ¿Lo puedo hacer? Claro, es una de las mediciones que yo podría hacer. Podría también posicionarme aquí sobre el volumen e incrementar el volumen. Supongamos que incremente un 50%. Bueno, que vaya a 600, 550 o 500. Aquí tengo, no estoy viendo, 550, ahí, incrementé. Tenemos que ver cómo, si le doy el OK, y tiene que incrementarse también el volumen expirado al mismo volumen que yo le he modificado. ¿Sí? Se acercó, claro, 537 a 550, se va acercando, se toleran 10% de diferencia entre la rama expiratoria, entre lo que se administra y lo que llega a través del neumotacógrafo. Así, para arriba y para abajo. Vamos a generar hacia abajo, ¿sí?
280, va a empezar, debe bajar el volumen, aproximarse al parámetro que hemos seteado. Ahí está bajando, 260, se está acercando, 268, ahí lo tenemos. O sea, responde el equipo. Veamos qué pasa con el trigger. Vamos a poner un trigger lo más blando posible, está con sensor 0,5, sensor en este caso de trigger por presión. No se produce autodisparo, está fantástico. Y vamos a pasarlo a flujo, un sensor a 0,5 litros minuto. No debería provocar ningún autodisparo. Fantástico, está respondiendo bien. Ya vimos estos parámetros. Fantástico. Veamos ahora, por ejemplo, el tema, sigamos con el tema del control de las alarmas. Estamos manejando una presión de ¿cuánto? 20 centímetros, esto vamos a dejar, no lo tocamos, 20 centímetros de presión pico en la vía aérea. Vamos hacia las alarmas, presión máxima, tengo una presión de 40 centímetros, vamos a modificar la alarma y que sea por debajo de 20 para que suene. Aquí tengo una presión máxima seteada de 16 o 18. Ahí suena la alarma de presión máxima, ¿sí? Porque se alcanza, hemos colocado la alarma por debajo de la presión pico del paciente. Vamos a incrementar esa presión. Ahí, listo, ya está. Y ahora vamos a ir sobre la mínima. Esta alarma, ahí está, sobre la mínima, presión mínima tiene 20, vamos a incrementar esa presión máxima, vamos a colocar la mínima por encima de la presión máxima, por lo tanto también va a sonar la alarma, y esto tiene que ver porque muchas veces se fijan mal las alarmas, fantástico, porque está respondiendo tanto de presión máxima como mínima, ¿sí? Esto es importante entonces tenerlo presente que está funcionando perfectamente el tema de las alarmas de presión máxima y mínima. Otra de las alarmas que podemos, bueno, aquí con esta alarma, bueno, salgo de aquí, salgo con esta alarma, me permite tocándola una vez, 30 segundos, tocándola dos veces, se duplica, ¿sí? El porcentaje de en segundos. Yo puedo modificar estos valores, no más del segundo, ¿no? De 2 segundos. Salgo, cancelo. Otro tema de las alarmas importante, vamos a ver el tema de las alarmas con respecto a la frecuencia respiratoria, podría ser. Frecuencia respiratoria, tengo una frecuencia respiratoria de 30, vamos a poner una alarma por debajo de la frecuencia que está teniendo ahora que hemos seteado y va a empezar a sonar, después de varios ciclos, va a empezar a sonar la alarma de frecuencia respiratoria alta porque puntualmente he seteado la alarma con una frecuencia menor a los 15 que hemos seteado aquí, que estamos seteados como parámetro, ¿sí? La alarma va, después de varios ciclos, va a empezar a sonar. Otra, mientras esperamos que suene, otra de los, ahí está sonando, de frecuencia máxima, ahí está. No estoy viendo, discúlpenme. Y eso que se ve claro, frecuencia máxima. Bueno, fantástico. Vamos a modificar también, podemos modificar la alarma. También salimos de acá, posicionando directamente la frecuencia y podemos modificar la frecuencia 22. La dejamos ahí, salimos, ahí está. Fantástico. Bueno, otro tema, así vamos analizando todo. Otro tema importante, cuando pasamos, por ejemplo, a modo ventilatorio. Modo ventilatorio a uno espontáneo continuo, como por ejemplo presión de soporte. Vamos a presión de soporte y para poder habilitar la presión de soporte tengo que tener un backup de ventilación, porque si el paciente hace apnea no va a poderse continuar ventilando. Entonces me pide de que realice, que vaya a menú y que pida, o sea que elija la forma de respaldo en caso de apnea. Voy y tengo la posibilidad de que sea volumen control, la posibilidad, y otro respaldo es IMB o APRB. Voy a elegir el volumen control,
elijo también los tiempos de apnea, voy a bajarlo a 10 centímetros, ahora un poco 10 centímetros. 10 segundos, ahora para que rápidamente, en el caso de la apnea, se pueda visualizar. Le damos a aceptar y ahí ya tenemos, el paciente ya está ventilándose en presión de soporte. Vamos a incrementar un poco el soporte para que se vea. ¿Sí? Ahí está ventilando en soporte. Está respondiendo perfectamente. Ahora voy a dejar de realizar ningún esfuerzo, ya no hay ningún disparo. Y en este caso, la apnea de 10 segundos, la máquina va a responder con la modalidad de respaldo, volumen control. Aquí está con una frecuencia de 6. Podemos incorporar, incrementar un poco ahora para que se vaya viendo. Entonces ya está en modo de respaldo. Ya fuimos notando, viendo, esto es previo a la ventilación. Sabemos que el equipo funciona, responde a los comandos. Puedo colocar ahora que sí, puedo hacer un stand-by. Le doy, ya me habilito el stand-by con esta, dentro de la pantalla táctil aquí. Aprieto el botón giratorio y me dice para darle el OK, apretar la alarma. Y ahí está en pausa. Ahí hemos hecho los controles y la máquina ha respondido. Bueno, nos vemos en el próximo video.